Azkuna zentroa Alondega Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, Etxeak eta Tabernak izeneko solasaldia izango da Nerea Ibarzabal bertsolari, idazle eta kazetariaren, eta Arantxa Urreta Bizkaia idazle, kazetari eta 2017 eta 2023ko Euskadi Literatura Sariaren artean. Topaketa honetan, hizpide izango dute beren sorkuntza, idazketa, jasotako harrera eta nola hurbiltzen den bakoitza literaturara. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna Centroa Alondega Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Etxeak eta Tabernak, entre la bertsolari, escritora y periodista Nerea Ibarzabal y la escritora, periodista y Premio Euskadi de Literatura de 2017 y 2023, Arantxa Urreta Bizkaia. En este encuentro hablarán de su creación, de la escritura, de la acogida recibida y de cómo se aproxima cada una de ellas a la literatura. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Centroa Alondega Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation Etxeak eta Tabernak between the bertsolari, writer and journalist Nerea Ibarzabal and the writer, journalist and winner of the Euskadi Prize of Literature in 2017 and 2023, Arantxa Urreta Bizkaia. In this meeting, they will talk about their creation, writing, how they have been received, and how each one approaches literature. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Bueno, Arratsaldeon, Buenas tardes. Tal y como se ha podido escuchar en la presentación de esa voz en off, tenemos a Nerea Ibarzabal y a Arantxa Urreta Bizkaia, y yo mismo que estaré un poco acompañando en esta conversación, apuntando quizás algún tema con el que sea interesante continuar. El título de esta conversación es Casas y bares, y en este caso el título tiene que ver en parte por el último libro de Arantxa Urreta Bizkaia, que se titula Azken etxea, la última casa, y por el libro Bar Gloria, que es el primer libro de Nerea Ibarzabal. Y conjugando estas referencias a estos títulos, hemos organizado esta conversación entre las dos autoras para hablar sobre su obra, y bueno, en cualquier caso es un lujo poder tenerlas en esta conversación. Hablaremos sobre su obra y también sobre temas más generales. Y sin más dilación les doy la palabra. Adelante, Arantxa, Nerea. Arratsaldeon da. Buenas tardes. Muchas gracias por la atención que nos vais a dedicar. No diré que hablar en público me resulte extraño, pero ahí creo que Nerea me lleva mucha ventaja. Normalmente una escribe un libro y cuando la persona que lee tu libro lo está leyendo, una está en su casa, nadie ve cómo está la escritora. Quizás después alguien por la calle le dice algo, pero en tu caso, como eres bertsolari, estás muy habituada a percibir en el momento esa reacción de la gente, bien sea favorable, bien sea contraria. Estás muy acostumbrada a esa reacción en ese momento por parte del público. Y bueno, veremos, ¿no? No sé si estaré a la altura, le dice. Bueno, en alguna entrevista creo que dijiste que en la siguiente reencarnación quizás te ibas a animar a ser bertsolari, y dice que efectivamente una de las cosas que le han quedado pendientes es la de ser bertsolari. Dice Nerea que perfecto, que en la siguiente reencarnación la acogerá muy bien en el grupo de bertsolaris. Bueno, Jon Maya, cuando publicaba Río Mundo, vino a Hondarribia a presentar su libro, y bueno, hemos sido compañeros de trabajo durante un tiempo, y sorprendido, ¿no? Me decía, bueno, pero es que el libro lleva no sé cuántos meses en la calle y nadie me dice nada. Le dije, bueno, bienvenido seas al mundo de la literatura, ¿no? Vosotras estáis mucho más acostumbradas a recibir esa respuesta.
Sí, y en cierta manera también puede resultar muy duro porque sabes instantáneamente si ha funcionado o no. Siempre tienes la posibilidad de enmendar con el siguiente verso, ¿no? En la medida en la que lo vas cantando. En el caso de la literatura, lanzas la piedra y ahí queda, y vas interpretando a través de los silencios, a través del feedback que recibes, si ha gustado o no. Pero a mí me ha resultado difícil, ese cambio de público, o quizás esa extensión del tiempo en cuanto a recibir una respuesta. Me ha parecido complejo. Pero es muy diferente un texto o un verso. Para un texto tienes 2, 3 años, para un verso segundos. En el caso de un texto escrito, dependiendo del nivel de perfeccionismo, una puede dedicarle años y años y seguir profundizando. En mi caso, solo he escrito un libro, tampoco tengo demasiada experiencia. En tu caso, tienes mucha más. Para mí es mucho más fácil, ¿no? Yo cierro la puerta de casa y digo, bueno, ahí queda eso, ¿no? Y como digo, en la siguiente reencarnación, pues bueno, me voy a dedicar más a otros tipos de públicos. Bueno, ahí están también las críticas, ¿no? En vuestro caso, en el caso de las y los Bercholaris, la respuesta es inmediata. En nuestro caso, a menudo no sabemos ni si habrá respuesta. Una tiene que estar atendiendo a la prensa, a ver si dicen algo. En tu caso, ¿tú has notado esa actitud más tibia de la crítica? Le responde Nerea que no ha estado buscando críticas, no ha estado tampoco consultando prensa para ver si había alguna crítica al libro. Lo cierto es que en ese sentido quizás es porque no he integrado ese aspecto o esa faceta de escritora, y en ese sentido creo que he decidido vivir ese proceso de creación del libro con más distancia. También desde que se publica lo he vivido con más distancia. En tu caso, este libro que ha sido Premio Euskadi, ¿qué puerta está abierto esta última casa? Bueno, yo siempre suelo decir que un escritor no sabe lo que ha hecho. Una escribe y sabe lo que quiere hacer, pero no sabe qué ha hecho en realidad. Y la persona que después lee ese libro encuentra cosas, y si las encuentra estarán ahí. Pero una pues no tenía esa intención o no ha sido consciente de que lo estaba poniendo en esa obra. Y en ese sentido creo que la razón siempre está del lado del lector. A menudo suelen decir, ¡ay, qué frases tan largas tienen estos escritores! ¿Cómo les gusta hablar sobre su trabajo? No sé. Yo creo que ahí hay que escuchar al escritor. A mí me sucedió que escribí una novela que yo creía que era de amor y fui la única que pensó que aquella novela era de amor, ¿no? Nadie más lo supo ver o nadie más lo vio. En cualquier caso, a mí me han tocado críticas muy duras, una en concreto, malísima crítica que recibí, y cuesta digerirlo. Quizás los Bercholaris estéis más acostumbrados a que alguien de repente te diga, oye, mira, tu trabajo, tu trayectoria, ¿no? Lo cuestiona, es difícil de digerir. Quizás con el tiempo una va aprendiendo también, pero... ¿crees, en tu opinión, que es lícito echar en cara a un autor en nombre de la crítica todo lo que quizás te han podido echar en cara en algún momento? Yo quizás no estoy muy a favor de este tipo de críticas. Arantxa dice que bueno, las críticas suelen ser ad hominem. En mi caso, hominem no soy, pero bueno, sí que comparto especie. Pero se dice que son críticas ad hominem, y a mí sí que me tocó una de este tipo. Y a día de hoy no la he olvidado. Suelo procurarlo, pero todavía no la he olvidado. Como digo, en nuestro caso el feedback es más ligero en el sentido de que llega de una forma más pausada. En vuestro caso es más repentino. En estos últimos años
Se ha hablado mucho de los fenómenos, por ejemplo, de los clubs de lectura, ¿no? Y quizás ahí sí que se puede gozar de otro tipo de cercanía con el lector, ¿no? Arantxa, quizás en tu caso con los primeros libros no existía este fenómeno, no estaba tan extendido. Efectivamente, ha sido en estos últimos años. Y esos clubs de lectores yo diría que son lo mejor que ha sucedido a nuestra literatura en estas últimas décadas. Cuando en mi generación comenzamos a escribir apenas teníamos lectorado. ¿Y qué decir sobre las generaciones anteriores? Según he podido leer, Lizardi, La Oacheta, a lo sumo contaron con 100 lectores, nosotros algo más, pero teníamos un número de lectores bastante escasos porque no teníamos sistema literario, ni de crítica, ni catedráticos, no teníamos nada. Eso ha cambiado muchísimo en estos últimos años y en este momento sí que tenemos un pequeño sistema literario. Y bueno, es como un bonsái, no es el árbol de Guernica, pero bueno, es un bonsái muy majo. Y no lo quiero menospreciar porque de hecho yo también tengo bonsáis, ¿eh? Ya sé el trabajo que requieren y la importancia del bonsái. Me refiero al tamaño, no lo estoy menospreciando. Y nuestra literatura en ese sentido es casi una literatura normal en comparación con las literaturas que nos rodean. Y este cambio ha sucedido en una generación. Le pregunta a él cuál ha sido su experiencia en estos clubs de lectura y también en relación con lo que se comentaba antes del bercholarismo en cuanto a poder tener esa respuesta por parte del público con esa cercanía. Dice Nerea que para ella ha sido todo un aprendizaje. De hecho, me sorprendía ver la de clubs de lectura que hay con perfiles, la verdad que muy similares, sobre todo mujeres de determinada edad. Pero bueno, me encanta, no tengo ningún problema para tener una tertulia con personas de este perfil casi de forma diaria. Me he sentido muy a gusto en ese sentido. Pero lo que yo sentía en ocasiones era que ya tenía dicho todo lo que quería decir sobre ese libro y que lo había trabajado para decirlo de la mejor manera posible. Entonces yo me preguntaba, ¿qué más voy a decir? Si ahí está todo escrito. Pero me ha gustado ver con qué miradas la gente puede leer un determinado tema, desde qué rincones, como comentaba Arantxa, de repente encuentras simbolismos que una misma ni se había planteado al escribirlo y vas profundizando en tu propia obra, vas conociendo capas que ni sabías que estaban ahí. Y en ese sentido ha sido una experiencia muy bonita. En comparación con el versolarismo, creo que ha sido diferente, porque, por ejemplo, como bercholari he podido asistir a diferentes plazas y he podido comparar la diferencia entre la voz de una escritora y la voz de una bersolari, ¿no? Como a menudo se hacía incluso esa comparativa. Es que no pareces ni tú, ¿no? Pero bueno, todas esas expresiones son parte de mi persona. Así que en este momento, bueno, pues es un camino que he decidido probar, que tiene que ver con la novela y con algo que es diferente a esos textos más breves con los que quizás había trabajado hasta ahora. Dice Arantxa, bueno, quizás en tu generación también podemos ver que ha habido un cambio, ¿no? En nuestro caso hay 2 generaciones de por medio y en nuestro caso yo creo que hemos podido ver cómo hemos pasado de las cavernas a un escenario lleno de luz, ¿no? Antes no había nada organizado. El hecho de que haya este tipo de grupos organizados es una maravilla, es un milagro. Yo voy allá donde pueda y es que, bueno, besaría el suelo de esos clubs de lectura porque me parece una cosa maravillosa. Y sé que no todas las experiencias son agradables. Sé que hay una persona, una escritora, que en una ocasión fue a uno de estos clubs de lectura y, bueno, pues tuvo que escuchar opiniones muy contrarias a su obra.
Y yo tengo muy bien anotado cómo se llama aquel pueblo para por si me llaman en algún momento, pues tener muy presente que es mejor quizás no ir a esa invitación, ¿no? Digo, no, es que ese día justo no puedo, tengo un compromiso, ¿no? Porque en vista de la experiencia, es cierto, dice Nerea, que hay en algunos momentos en los que en el momento de escribir una quizás elimina determinados filtros o no, pero al ir después a un grupo puedes percibir lo que ha podido gustar o lo que no. Y normalmente en esos clubs de lectura lo que hacen es quedan media hora antes o una hora antes, primero despotrican y ponen verde al autor o autora en cuestión y después ya llega y ya empiezan a hablar sobre el libro, ¿no? A mí me ha tocado participar en clubs de lectura, en gasteches, en grupos feministas, me ha tocado quizás vivir clubs más diversos porque quizás yo también soy una autora joven y eso hace que se diversifiquen los grupos de interés que me han invitado a participar. Dice Arantxa, ¿te ha sucedido que hablan más quizás de otras cosas que hayan podido leer o que te encuentres, no sé, controversias de este tipo? Responde Nerea que lo que le ha tocado es que ha habido ocasiones en las que ha ido a algún grupo de lectura y le han dicho, no, es que a mí me gusta la ficción, ¿no? Y buscan hablar del tema o hablar del libro y decir, bueno, pues esto lo traigo a mi terreno y necesitar un poco analizar el libro según ese filtro del género que más les gusta. Dice Arantxa que cuando un libro se cuenta en primera persona, normalmente el lectorado piensa que es un libro biográfico, aunque esté muy alejado de tu experiencia vital. Y a mí me ha sucedido, por ejemplo, con Zergatik Pampoxa. Yo en aquel momento no tenía ni pareja, no tenía hijos tampoco, y la gente piensa que estás contando tu vida. ¿Por qué? Porque está escrito en primera persona. Y yo por eso mismo en muchos momentos he evitado la primera persona, porque de lo contrario la gente piensa que es algo casi autobiográfico. Bueno, sucede también cuando está en tercera persona, ¿verdad? Responden que sí. Efectivamente, ¿no? Dependiendo quizás del tipo de protagonista, quieren ver, ¿no?, que a ti también te ha pasado. Dice Arantxa que sí, efectivamente, y hay personas con vidas muy interesantes, pero mi vida es una vida de lo más sencillo, no tiene ningún tipo de interés y no creo que a nadie le interese mi vida tampoco. Tengo una vida muy sencilla. Yo lo que quiero contar es las vidas de los demás, las vidas de mis interpretaciones de lo que veo en las vidas de los demás. Pero no me interesa hablar de mi vida y en ocasiones personas muy cercanas me han dicho, bueno, es que ni te conoces a ti misma. Y digo, pues no, pero si hay muchísimas personas interesantes en el mundo, ¿para qué voy a empezar a perder el tiempo conociéndome a mí misma? Mejor me fijo en los demás, que son mucho más interesantes. Y normalmente cuando uno escribe en tercera persona se perdona más, pero si está en primera persona ya inmediatamente lo atribuyen a que estás hablando de tu vida. Y yo por eso quizás le temo a la primera persona, porque no te ofrece esa distancia. Nerea, en tu caso, ¿te identificas también con esa observación? Quizás es algo propio del escritor, de la escritora, el observar las escenas, los espacios que después se llevan a ese aspecto descriptivo. Bueno, no me había dado cuenta quizás hasta que escribí el libro, pero mi forma de buscar la belleza, de contar las cosas, es muy visual. A la hora de escribir el libro me daba cuenta de que sobre todo tenía escenas y espacios y que esos espacios eran los que marcaban la trama o los que le daban un color, le daban una oscuridad también. En el caso del bar tenía claro que yo quería hablar de un bar y cómo se habla de un bar. Y el propio bar
bar en determinado momento me impedía contar la trama porque quería que el bar en sí fuera muy creíble, y por eso hablo de la barra, de cómo se sirven los cortados, del menú. Y yo decía, pero ¿cuándo van a hablar los personajes, no? Ese caos del bar a menudo ocupaba lo que yo quería contar, y ahí me ha costado, ¿no? Porque necesitaba pues que hubiera momentos, por ejemplo, de descanso dentro del bar para que pudieran hablar los empleados entre sí, porque el bar tenía que estar abierto, no podía estar cerrado. Así que ahí me ha costado. Bueno, dice Arantxa, tu bar es oscuro, ¿verdad? Las personas son también oscuras, las mayores y las más jóvenes. Y a mí eso me ha llamado la atención. Y a mí también me ha sucedido que en mi entorno la gente tiende a pensar que yo soy una persona alegre, y creo que de hecho me quieren porque les ofrezco alegría. Pero a la hora de escribir ha habido muchos años en los que digo, estoy escribiendo cosas tristísimas. Quizás no tan tristes en los últimos años, pero veo como en la medida en la que mayores son mis personajes, más alegres son. Pero en el caso del bar Gloria, sobre todo aquella pobre mujer, ¿no? Qué triste. Llama la atención, llama la atención. Y llama la atención también cómo has sabido transmitir esa tristeza. No es fácil. Dice Nerea que sí, que quizás hasta se pasó, ¿no? A la hora de transmitir esa tristeza. Bueno, si tuviera que volver a escribirlo, quizás no lo haría así, pero en aquel momento yo estaba muy triste, estábamos en medio de la pandemia. No sé, era un momento en el que sentía mucha nostalgia, me estaba preguntando de dónde surgía aquel dolor que yo sentía. Era 2020, parecía que el mundo se iba a acabar, los bares cerrados, y quizás yo creo que hice un ejercicio de rescate del bar. Y por eso creo que te deja ese punto de desesperación, de mal cuerpo, y quizás se quedó demasiado pegado en el libro. Procuré después darle algo de mimo, cuidar un poco el lenguaje para que fuera más, no sé, más agradable, pero era un libro que parte de la tristeza y estaba claro que no iba a terminar bien. Y cuando lo terminé y lo leí dije, ay madre, la gente lo va a leer y se va a quedar fatal, con un mal cuerpo, pero eso fue lo que fue y es lo que tenía que ser en aquel momento. Tu libro se ubica en esa frontera, en esa zona fronteriza entre la zona rural y la ciudad, ¿no? Está justo en esa franja intermedia y es un mundo que a mí me resulta desconocido. Mi obra siempre tiene como contexto la ciudad, porque no conozco muy bien ese mundo. Pero me ha resultado muy interesante esa zona, que no es una frontera infranqueable, es una frontera que está ahí, y cuando de repente hablas de Donostia en tu libro, pues parece que es Nueva York, ¿no? Desde esa mirada, desde esos personajes que viven en esa zona. Sí, es cierto, ¿no? Y de hecho caminan mucho también, y sí que tiene ese contenido del contexto en el que se desarrolla. Y también, dice Arantxa, cuando nos propusieron esta conversación, yo no veía similitudes entre su trabajo y el mío. Es más, ahora, cuando lo he vuelto a leer para poder hablar con propiedad, me daba cuenta de que estos días, cuando estaba repasando también la traducción de Azkenetxea al castellano, pues me daba cuenta de que tu forma de hablar, tu lenguaje, es algo que fluye de una forma muy medida, porque cuando las cosas fluyen está el riesgo de que se desborde, de que inunde las zonas aledañas. Y cuando leía, por ejemplo, la traducción al castellano de Yombra, decía, ay, es que qué arisco suena, ¿no? Era como clink, clan, a golpes casi, y en tu caso era como fluía. Y sé que quizás no es una perspectiva
no sé, quizás la más adecuada, ¿no? Para fijarte en cómo ha sido esa traducción, en ver qué se podría haber modificado, pero en cualquier caso me llamaba la atención el contraste, lo fluido que era tu libro. Sí, justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Gloria se va a traducir también al castellano y ahí hay precisamente esa sensación, ¿no? De que al trasvasarse a otra lengua, de repente te vas a encontrar con algo que dices, pero yo he escrito esta cosa, ¿no? Tan rara, que no suena nada bien, pero claro, debemos ser conscientes de que son dos códigos lingüísticos diferentes y que quizás, lo digo por la sensación que tenías tú, ¿no? Seguramente en tu obra en euskera también haya una fluidez más típica del euskera, que no se puede trasladar al castellano. Dice que Arantxa que le cuesta mucho leer su propia obra, sea el idioma en el que sea. Dice, es que yo no puedo dejar de querer cambiar esto, lo otro. Y yo no suelo leer normalmente los libros más que cuando es obligatorio, ¿no? Porque vaya a haber una traducción, etcétera. Porque yo no soy la que ha escrito esa obra. La que escribió aquella obra era la que yo era en aquel momento, que no es la que soy ahora. Pero yo siempre tengo esa sensación, ¿no? De cambiar o añadir. En tu caso, ¿tú qué harías con tu libro? ¿Añadirías o quitarías cosas? Dice Nerea que quitaría cosas. Dice Arantxa que ella también tiene esa tendencia a quitar cosas. Y bueno, pues tienes siempre opciones casi limitadas, ¿no? Para ir quitando y quitando y limpiando. Dice Nerea que lo más duro es que ya quitó muchísimo, ¿no? Al principio era mucho más largo. Mostraba mucho más y gracias al editor se ha podado muchísimo, hay muchas elipsis. Dice Arantxa que las elipsis son muy elegantes. Dice Nerea que hay lectores que se le han quejado porque hay demasiada elipsis, pero bueno. Bueno, yo, Arantxa, con tu libro la verdad es que he disfrutado mucho porque ha hecho que brotara en mí cierta ilusión, una esperanza. Decir, bueno, los últimos años de vida pueden ser una aventura y pueden ser realmente o deben ser años de proyectos muy bien planeados, ¿no? Y me ha gustado porque me has abierto esa puerta, me ha gustado también cómo los personajes envejecen dependiendo de qué relación tienen con su pasado, que si no te reconcilias con tu pasado, pues esto te va a repercutir. Me ha gustado. Dice Arantxa, bueno, es que con la vejez sucede una cosa. Y es que, al parecer, la edad sí que nos va igualando, nos va poniendo a todos y a todas en el mismo nivel. Pero esto en realidad creo que es una falacia, porque tampoco todas las personas jóvenes son iguales, ¿no? Ni están al mismo nivel. Y, por ejemplo, supongamos que estás leyendo una novela y te dicen, ¿y de qué va? Pues tú no dirías, pues es una novela sobre la juventud. Dirías, bueno, va sobre jóvenes y droga o jóvenes y desempleo. Pero cuando hablas de vejez dices, es un libro de viejos. Ya parece que está todo dicho, ¿no? Ya parece que no hay cabida para nada más. Pero no es así, ¿no? A ver. No sé. Yo no tengo nada en contra de la vejez tradicional, pero yo sé que no quiero envejecer de esa manera. Por lo tanto, creo que esto quizás es lo que se refleje en este libro, ¿no? Aunque no lo haya hecho tampoco con esa intencionalidad. Bueno, me ha gustado, por ejemplo, mucho la escena de la residencia de mayores, ¿no? El entenderlo como un lugar al que puedes entrar y salir, es decir, como un destino provisional, ¿no? Tú entras, cumples con tu misión y le dices a la directora, bueno, me marcho de aquí, no es un cementerio, ¿no? El que lo puedas plantear como un escenario para la aventura. Me ha gustado mucho, creo que da mucho juego para la imaginación. Cuando yo tenía tu edad, la cumbre de la vida era la juventud. O mejor no, lo contrario. La madurez era la cumbre vital.
y nosotras éramos las aprendices, las que aprendíamos, hacíamos méritos para llegar a esa madurez. Y a veces, incluso cuando éramos jóvenes, lo disimulábamos, ¿no? Porque digamos que la cumbre era ser madura, pero luego vino el 68, eso puso patas arriba toda la situación y ahí decidimos que la cumbre de la vida era la juventud. Y ya está. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Desde mayo del 68. La juventud es la cumbre y a partir de la juventud ya todo es una vía descendente hacia ese fin, ¿no? Vamos hacia esa especie de barranco, por así decirlo. Y esa idea es una idea que nos ha dado en la frente, como si fuese un boomerang a las de mi edad, ¿no? Porque es un concepto inventado por los de mi generación, ¿no? Fuimos nosotros los que encumbramos a la juventud y ahora nos vemos con que eso se nos devuelve de lleno, como un boomerang. Y ahora nos toca reivindicar que hay cosas peores que envejecer. Antes se ha hablado esa línea divisoria entre el entorno rural, la ciudad, pero Arantxa, mencionabas algo que me ha parecido interesante y es, bueno, pues ese personaje ha vivido en París durante el mayo del 68, etcétera, pero ahora su relación con esa circunstancia es distinta. Ya no se siente muy cómoda cuando va a París, ya no ve la ciudad con esa admiración, no, ni siquiera esa admiración que despiertan las grandes ciudades. Claro, en las personas mayores. Bueno, pues al final el lector, la lectora piensa que eres tú. Esas mujeres de mi libro, no soy yo no soy así. Yo no quiero una vejez para estar yo sola con mi jardín mirando al sol. No, pero ese personaje sí. Y ahí lo que hay detrás es, en cierto modo, una reivindicación de la vejez, del envejecer. Claro, si tú dices, soy vieja o soy mayor, pues las personas mayores son un traste, tú no eres vieja, tú no eres mayor. Bueno, pero tú te mantienes joven, tienes todavía ese espíritu juvenil. Bueno, pero para poder decirlo, primero tenemos que aceptar que hay una dicotomía. Joven, bueno, viejo, malo. Y si no se acepta esa dicotomía, ahí las cosas cambian. Hoy he comprado El País mientras me acercaba aquí a Bilbao y en la última página hay una entrevista con un autor francés. Bueno, no tenía buena luz, pero bueno, decía algo así. Es que soy viejo. Y ya... Bueno, y entonces ya, a partir de esa premisa ya le aplaudo. Por lo menos es una ventaja. Yo he tenido más tiempo que vosotras y que vosotras para aprender. Luego ya lo que he hecho con ese tiempo es cosa mía, quizá lo haya desperdiciado, pero he dispuesto de ese tiempo. Y eso, per se, no me parece a mí que sea malo. En cambio, esa mujer de tu novela, a mí realmente me daba pena, nadie le hace caso, ¿no? Eso realmente me pareció llamativo, a mí me salía a abrazarla, ¿no? Además, siempre trabajando, cuidando los niños de otras personas, etcétera, no sé. Realmente... Las mujeres... Estamos ahí como si estuviésemos rezando, por así decirlo, ¿no? Y diciendo, yo no soy nada, no soy nadie, el resto son los que importan, ¿no? Y eso se repite como una letanía y es justamente lo que hace la vieja de tu novela. Yo no soy nada. Los demás lo son todo y claro, así se alcanza la santidad, estoy segura. Estoy segura de que así se llega al cielo por vía directa. Pero mientras estamos aquí en la tierra, no sé yo. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, no sé, no es solo esa dicotomía, lo rural, la ciudad. Bar Gloria
Bueno, yo tengo muchos bar glorias en mi vida, en mi entorno, y en todos los bares gloria hay siempre una cocina con una mujer de esas características, lamentablemente, ¿no? Que es el eje de todo. Si esa mujer se derrumba todo. Pero es una mujer que se lo traga todo, que se lo calla todo, y ese silencio legitima todo y legitima también que la situación se mantenga así, inmutable. Así que es verdad. Eso es muy duro. Tenemos unas maneras muy rígidas de ser hombre, de ser varón. Claro, el varón tiene salidas, ¿no? Tiene amigos, tiene la risa, tiene otro tipo de circunstancias, pero las mujeres no tienen refugio. Bueno, me gusta una frase del libro, ¿no? De tu libro, y es que el pelirrojo ha aprendido que la belleza se puede utilizar para tu propia conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, son dos mujeres de edad avanzada, Vicente y la pelirroja, pero la pelirroja ha aprendido a utilizar la belleza y la apariencia para su bien, ¿no? Entonces son dos mujeres que tienen esa posibilidad, ¿no? Una ha optado por la obediencia, o porque quizá no haya tenido más posibilidades, y la otra no. Bueno, de manera un poquito egoísta, ¿no? Nerea, quizá. Pero bueno, no hay otra manera, ¿no? No, pues ella no ha encontrado otra manera. Jak, bai zurea eta bai nerea. Daude. Y los dos personajes se han escrito en presente, pero hay un uso, en las dos novelas, un uso diferenciado del presente, en tu novela y en la mía. Ahí el euskera tiene un problema o una especificidad, mejor dicho, y es algo que no encontramos en otras lenguas, y es que el presente muchas veces tiene un cariz de pasado. No voy a entrar en detalles y tampoco voy a explicar qué es lo que eso cuenta de los y las euskaldunes, no tengo capacidad, pero tu historia la cuentas en el presente, pero es un presente que se retrotrae, es decir, un poco al pasado. Y creo que es algo que va ocurriendo a medida que el lector o la lectora lo hace. Hay algunos flashbacks, etcétera. Pero hay una especie de vuelta al pasado y, para mi sorpresa, nadie lo ha mencionado en ningún momento, ¿eh? Yo pensaba, bueno, pues ya en la página 10 se habrá habituado el lector o la lectora, pero bueno, pues sí que se ha habituado, porque nadie me lo ha mencionado, ¿eh? Ni críticos, ni en los clubes de lectura, nadie me ha dicho que haya un problema con ello, y en cierto modo no está bien utilizado el presente ahí. Pero bueno, quizá tengamos ahí una vía. Bueno, pues hemos avanzado sin darnos cuenta, quizá. Y ese ha sido el objetivo, ¿no? Nos hemos alejado de la ortodoxia. Nerea, tú decidiste contar el presente en el pasado, porque como es una historia del pasado, pues alguien puede pensar, bueno, pues lo más natural sería contarlo en pasado. No sé si ha habido una reflexión previa, sí, reflexioné, y además no lo tenía claro para nada, ni siquiera tenía nada escrito con anterioridad, ¿no? Para saber qué funcionaba y qué no. Empecé de manera orgánica, empecé así, y luego ya esos flashbacks en el pasado. Pero bueno, sin demasiada reflexión. Tuve muchas dudas, pero quizá no me detuve lo suficiente en esas dudas, ¿eh? No me detuve a pensar en qué persona escribir. No lo sabía, prueba-error, hice muchas pruebas. Al final resultó la tercera persona, pero podría haber sido en primera persona. Bueno, ha sido un inicio experimental, porque tampoco pensaba que se iba a publicar. Por lo tanto, bueno, pues empecé tranquilamente, jugando, y ya al final has escrito demasiado como para poder cambiarlo y la cosa se queda ahí. Bueno, y hay otra similitud, y es que, claro, es algo que nos iguala, pero yo no veía muchas similitudes, pero sí que hay algo que sí, y que ni en tu novela ni en la mía no hay ningún dios, ni iglesia, ni nada. No hay. No se menciona. Me parece bastante llamativo, porque nuestra sociedad, creo que es un concepto bastante presente, y no. Y bueno, en el caso de Nerea, además, la historia ya tiene algunas décadas, ¿eh? Ese mundo es de hace algunas décadas, y cabría pensar que sí.
podríamos encontrar alguna mención. Pero ¿dónde se sitúa la novela? Pues esas décadas 70, 80, una nebulosa entre esas décadas. Tampoco concreté ningún año, porque he tomado referencias de varias épocas y me pareció que si concretaba una década, eso me obligaría a utilizar otras referencias históricas de esa época y realmente me daba una pereza tremenda hacerlo. Por lo tanto, yo lo que quería era contar el interior de ese bar y las relaciones intrafamiliares en ese espacio. Era una licencia, una libertad que me tomé. Sí, pero se ve que esa transición, lo que llamamos transición, ya se había quedado atrás, ¿no? Había quedado atrás por el trato a los homosexuales, por ejemplo, y el trato de la homosexualidad. Las personas homosexuales que figuran en la novela no tienen problemas por vivir su homosexualidad así. Desde el punto de vista jurídico, no, claro, quizá ahí estemos hablando de los años 80. No sé, Miguel, que es un pobre hombre, aparte de ser homosexual, se va al pueblo de al lado a teñirse el pelo. Y sin problemas, al día siguiente va al bar con ese pelo teñido. Yo creo que eso marca ya una época, marca una fecha. Tampoco podemos ir mucho más atrás. Bueno, pero luego se vuelve a casa y se hace algo, ¿no? Para disimular lo que le han hecho en la peluquería, sí, pero se lo ha teñido en cualquier caso, ¿no? Tiene una especie de mechas que le han aclarado el cabello. Sí, en efecto. Sí, estaríamos ya en una época en la que la lucha LGTBI está activada, década de los 80, etcétera, pero luego hay referencias a las bebidas que se sirven en el bar, que se refieren más bien a la década de los 70. A mí me ha gustado mucho el hecho de que sea una novela sobre gente normal, gente de a pie. Y no sobre personas excepcionales o sobre vidas excepcionales. No son pobres, no son ricos, son personas de a pie, normales. Y en esa normalidad la literatura no se suele detener. La literatura normalmente no ha incorporado esas vidas cotidianas, banales, por así decirlo. Yo, en mi novela, en La última casa, enriquecí a la protagonista. Y eso me ha hecho pensar. Probablemente sea algo del subconsciente, ¿no? Quizá tengo yo alguna aspiración, pero me parece que es demasiado tarde ya para aspirar a la riqueza en mi caso. Pero me ha gustado a mí el hecho de utilizar esos personajes, esa gente normal, porque muy pocas veces esa gente aparece reflejada en la literatura, ni en la nuestra ni en otras literaturas. A mí, de tu libro, me han gustado muchas cosas, pero me ha gustado mucho el uso del color rojo, el uso simbólico del rojo. No sé, me generaba placer, ¿no? Esa peluca, los labios, ese concepto de disfraz, de máscara y quiénes somos en función del espacio que habitamos. ¿Quién es esa mujer? Sí, los labios rojos, hoy mismo los traigo yo rojos aquí. Me los he pintado también porque he tenido un acto con ITV y me han maquillado ahí. Yo normalmente no me pinto los labios. Y diré más, en la presentación de Azken Etxea, La última casa, cuando iba a Donostia, yo sola en mi coche pensé, bueno, esto es una presentación de un libro y me tengo que pintar los labios para hacer esta presentación. No parece que esto no está relacionado, ¿no?, con lo que digo, no sé quién es. ¿Aparqué? Hay un problema ahora de micro. Bueno, pues aparqué y me fui directa a buscar una perfumería y les dije, quiero lápiz de labios rojo. Una barra y, claro, me empezaron a explicar, pero ¿quiere usted permanente, transitorio, brillante, mate? Realmente me metí en un jardín. Un pintalabios rojo es lo que yo iba buscando, pero hay historias reales muy bonitas sobre el rojo de labios. ¿Así mejor? Da igual, itzali. Bueno, igual apagamos el otro micro. No sé, igual son los pendientes los que hacen ruido. Yo es que no puedo presentarme ante un público sin pendientes. Oso historia polita daude. Bueno, como digo, hay historias muy bellas. Patxi Zubizarreta me contó una y además luego he comprobado que era real.
Parece que había un campo de concentración en la Alemania nazi, Bergen-Belsen, campo de concentración histórico, y fueron los ingleses los que fueron a liberar Bergen-Belsen. Y el jefe de esos ingleses escribió un libro de memorias relatando su experiencia y ahí lo cuenta. Y es algo tan bello que realmente me costó creer que fuera real, pero es real. La Cruz Roja envió a Bergen-Belsen medicinas, ropa y envió también una caja muy grande con barras de labios. Y el jefe, se me ha olvidado, el general no sé cuántitos, pues el jefe dijo, bueno, a ver, la Cruz Roja, ¿pero qué hace enviando barras de labios o pintalabios aquí? Esta gente está a punto de morir de inanición, personas que están en los huesos, pero aún así se distribuyeron esos pintalabios, todas las mujeres se pintaron los labios y él explica lo impresionante de la escena, ver a aquellas mujeres que estaban en los huesos con esos labios pintados de rojo y más de una falleció porque no se las pudo salvar. Y una, así como tengo yo aquí el pendiente en la mano, una tenía esa barra de labios en la mano. Esas mujeres entendieron que ese pintalabios, que esa barra era algo, ¿no? Un símbolo, sí, una especie de símbolo de la libertad, ¿no? Es una historia bellísima. Y las sufragistas, otro tanto, iban por la Quinta Avenida arriba en Nueva York y pasaron por el edificio de Elizabeth Arden. Las sufragistas con esos ropajes, esas faldas largas, etcétera. Y Elizabeth Arden les ordenó a sus trabajadores que sacasen todas las barras de labios rojas y que las distribuyesen entre las manifestantes. Y todas las sufragistas se pintaron los labios de rojo. Historias muy bonitas, ¿verdad? Muy bien, vamos a concluir porque vamos a dejar también espacio a las preguntas del público. Me gustaría, por mi parte, preguntaros, más allá de los libros, lo siguiente. En tu caso, Nerea, es un primer libro. No sé cuál ha sido tu experiencia como escritora novel, cuál ha sido la circunstancia o la experiencia. Y en tu caso, Arantxa, haciendo memoria, me gustaría saber también ¿cómo viviste tú el lanzarte a la escritura con esos primeros libros? Han pasado muchos años, no sé, quizá podríais hablar de ello, ¿no? Arantxa, ya lo has mencionado que el sistema ha cambiado muchísimo, pero desde el punto de vista de ese primer libro, ¿cómo lo habéis vivido? Cada una en su contexto. Bueno, pues yo también con esa sensación de salir con otra máscara, ¿no? Como con el personaje de Arantxa, ¿no? Yo ya estaba ahí, ya había una actividad de generación colectiva, Txakur Gorria. Hemos estado 5 años en un proyecto de autoedición, autoeditándonos libros, tanto para literatura infantil, narraciones, ilustraciones. O sea, hemos estado activas y hemos jugado y hemos sido además osadas. Y hemos hecho cosas que quizá a título individual no habríamos podido hacer, pero sí que las hemos hecho de manera colectiva. Y hemos llegado con ese colectivo Txakur Gorria, hemos llegado muy lejos, ha sido una especie de laboratorio y ese mismo impulso me ha llevado a mí a hacer algo más largo y a escribir algo más largo y quizá yo sola, ¿no? Porque ya sentía que esto era algo mío, pero está muy bien también ver la creación desde un punto de vista colectivo. Nosotros además nos constituimos en cooperativa, durante 5 años hemos sido cooperativas, acabamos media jornada de ahí y bueno, pues podemos pensar en una creación colectiva, podemos vivir de algo creativo, podemos pasar a otro plano. Bueno, pues los debates eran muy interesantes. Hemos anulado la cooperativa, pero ahí se plantó una semillita de organización. Todas éramos bercholaris, pintores muy multidisciplinares y era muy difícil al final conciliarlo todo, pero sí que había algo, había una capacidad, había una posibilidad, había algo que lo hacía posible y eso es un aprendizaje que saqué yo de esa iniciativa. No hace falta
vivir la creación desde la soledad. Hay una manera de hacerlo desde un punto de vista colectivo también. Yo al principio, sí, también estaba en un grupo, éramos un grupo que duró poco. Y después he transitado mi camino yo sola y muchas veces me he sentido al margen. Ya sé que hay grupos, etcétera, pero yo hace mucho que estoy al margen de esas iniciativas. En esta trayectoria de 50 años, realmente son 50 años, en estos 50 años la literatura, y no solo en Euskal Herria, sino en todas partes, ha perdido el papel y la centralidad que tenía en otras épocas. La literatura ya no es algo central, no estamos en el meollo de la cultura, no estamos en el centro de la cultura. Ahí está el contenido audiovisual en estos momentos y a mí esa especie de marginalidad me gusta. Me parece que tiene su lógica, es estar al margen, porque al fin y al cabo el planeta Tierra también está al margen de una galaxia. Y a mí me gusta ese lugar, me parece un lugar adecuado. No estamos en el centro. Y a mí eso me tranquiliza realmente. Creo que has dicho vivir de la literatura, etcétera. Bueno, pues realmente nadie vive solo de la literatura. Creo que hay, no sé, Jon Arteche, creo que es el único autor que vive de la literatura, ¿eh? Y porque lo ha dicho él mismo además, ¿eh? El resto, pues tenemos otros oficios, otras profesiones, y tampoco está mal, ¿eh? Ramón Saizar Vitoria además ha teorizado muy bien al respecto. Porque el hecho de tener un oficio aparte te da libertad, nadie espera nada de ti. De mí, un libro, no sé cuántos años, un libro de una persona de 60 años, etcétera, estás ahí en esa periferia, por así decirlo, y ese margen, esa periferia no es mal lugar, porque puedes hacer lo que quieras, no tienes ninguna presión, nadie te espera, nadie tampoco te empuja a hacer cosas, así que es un lugar para mí cómodo, me gusta. Muy bien, pues si os parece, vamos a concluir aquí y vamos a darle la palabra ahora al público, por si quieren hacer alguna pregunta, hacer alguna observación, alguna reflexión. Edo Nereari, Es el momento de hacer uso de la palabra. Bueno, betiko. Bueno, pues lo de siempre es difícil, ¿no? Salir a la palestra así. Si nadie se anima, yo siempre tengo algo en la recámara, una pregunta que está relacionada con algo que ya habéis mencionado. Habéis dicho que vivir de escribir en euskera es una quimera y por lo tanto los escritores y las escritoras hacen otro tipo de trabajos. Vosotras también, periodismo, radio, colaboraciones, bueno, pues con Txakur Gorria, con ese colectivo también habéis hecho muchas cosas, Nerea. Así que, ¿cómo vivís esa circunstancia? El desempeñar otras tareas y la escritura, por ejemplo, esa tensión o esa retroalimentación entre ejercer otro oficio y escribir. Pues yo lo he vivido muy bien. En estos últimos 40 años largos yo vivo del periodismo. Y el periodismo implica mirar hacia afuera, contar lo que decís. Bueno, no habéis dicho mucho, pero como digo, bueno, pues nosotros contamos, hacemos un relato mirando hacia afuera y la literatura es una mirada introspectiva, ver hacia adentro, y ahí es donde se sitúa. Y a mí me gustan esas dos miradas. Nunca he podido elegir, o nunca me he visto obligada a tener que elegir, pero a mí me gusta tener esas dos miradas, no dejaría una a favor de la otra. ¿Y no has tenido tentaciones nunca de intentar vivir solo de la literatura o de ser más escritora o escribir más? No, en mi caso no. Es verdad que he tenido épocas largas, quizá de 10 años, en las que no he escrito nada. Y seguía trabajando, ¿eh? Yo desde que tengo 16 años no he parado de trabajar, 60 años de vida laboral.
Pero no he tenido esa tentación, porque estar todo el rato con esa mirada hacia adentro, yo, tú, yo, esa introspección constante, no. Hay muchísimas cosas bellas en el mundo. Yo me aburriría con esa única mirada, me aburriría solo conmigo misma. Estoy de acuerdo, Arantxa, contigo. Para mí, bueno, pues es lo que es el periodismo a tu labor, lo es el bertsolarismo a mi labor, ¿no? Yo creo que cuando estoy mucho en el bertsolarismo, ahí estoy mirando hacia el exterior y tienes que estar todo el rato ahí, ¿no? Todos los fines de semana de cara al exterior. Pero bueno, yo lo que hago es dividir un poquito el año. A veces he estado trabajando como periodista, como otras cosas, a media jornada, a jornada completa, y entonces llegaba agotada al fin de semana y a esas sesiones de bertsolarismo, llegaba agotada. Yo creo que la media jornada, eso es lo bueno, y después ya hacer esas otras cosas. Pero creo que no hay fórmula perfecta y luego también depende también de la fase vital en la que estés. También cuánto puedas crear. Yo diría más que media jornada hablaría de temporadas. 3 meses, 6 meses, 6 y 6, porque media jornada, bueno, para cuando te cambias las ideas ya, por así decirlo, ya se te ha pasado el tiempo. Yo hablaba más bien en términos económicos, ¿no? Esa media jornada. Pero es cierto que no es siempre fácil, que no es fácil para nadie. Y las personas de mi entorno están ahora teniendo hijos, con muchos quebraderos de cabeza, baja, autónomos, condiciones de los y las autónomas. Muchas veces eso no te deja pensar ni en la literatura, ni en los berchos, ni en nada, ¿no? Porque tienes que pensar en sobrevivir. Bueno, yo tengo esa curiosidad. Probablemente no llegue a verlo, seguramente no llegue a verlo, pero tanto en la literatura como en el mundo del bertsolarismo hay muchas mujeres jóvenes ahora. Me gustaría saber de todas esas mujeres, ¿cuántas llegan a mi edad sin tirar la toalla? ¿Hasta qué punto no estamos ante un impulso de juventud? Y luego cuando la vida te pone ante otras responsabilidades, pues en ese momento, ¿cuántas mujeres harán espacio a ese impulso creador? Eso es lo que yo me pregunto. A sabiendas de que no voy a poder verlo por mí misma, porque eso veremos con perspectiva de aquí a 40 años, y yo de aquí a 40 años no estaré aquí. Pero tengo ese punto de curiosidad. ¿Tú cómo lo hiciste? Bueno, pues lo hice a ratos. Dejaba temporadas. Me parece difícil porque cuando empezamos nosotras, la mayoría eran bueno, personas que habían sido religiosas, frailes, etcétera. Ahora estamos hablando de profesores y profesoras, ¿no? La gente que escribe. Y claro, el profesorado tiene algunos meses, pero entran en una rueda. Probablemente tengan una muchísima mejor jubilación que la mía, pero entran en una rueda, que si puntos, que si esto, lo otro. Y los veo yo inmersos en esa rueda. Yo opté por otra vía. No fui tan hormiguita. Yo a esas personas las veo muy hormiguitas, ¿no? ¿Cuántos puntos tengo? ¿Qué jubilación voy a tener? Yo no. Yo lo he hecho a ratos y cuando he podido. Va, Osondo. Muy bien, pues no sé si hay alguna última pregunta. Tenemos 2 minutos para el público. Si no hay más preguntas, daremos por concluida la conversación. Muchísimas gracias a todas, a todos por haber venido. Muchísimas gracias, Arantxa, Nerea, por estar aquí y por esta estupenda charla que hemos mantenido. El festival sigue. Vamos a tener ahora a Rosa Montero, a Gemma Ruiz en el auditorio. Por lo tanto, muchísimas gracias.